Hola a todos, buenas noches, chicas y chicos interesados en esta temática sobre las consecuencias para la humanidad que tiene la pérdida de la biodiversidad. Seguramente ya sabrán que la pérdida de biodiversidad es una de las crisis ambientales más importantes por la cual estamos atravesando actualmente. Es una de tantas, lamentablemente, en el contexto global, afortunadamente en el contexto nuestro como ingenieros ambientales, porque esas crisis, esas problemáticas requieren de soluciones y nosotros como ingenieros ambientales y ustedes como futuros ingenieros ambientales tienen esa responsabilidad. Aceptaron al estudiar esta carrera eh, desafiar ese reto, el reto de mitigar, corregir, sanar los efectos que otras actividades están teniendo sobre el medio ambiente. Y esas actividades, ya sean la minería, la explotación de recursos, la industria, el transporte, la misma demografía humana, están teniendo efectos negativos sobre el medio ambiente y uno de ellos es lamentablemente la pérdida de biodiversidad. Atravesamos actualmente una tasa de pérdida de biodiversidad que está calculada entre 100 y 1000 veces mayor a la tasa de extinción o de pérdida de biodiversidad normal. Es importante que ustedes sepan que la pérdida de biodiversidad es un tema natural. Es decir, naturalmente hay especies o hay organismos que aparecen y desaparecen. Así como un individuo, un pez, nace, crece, se desarrolla y luego muere, lo mismo pasa con las especies o con los grupos taxonómicos. Las especies aparecen en algún momento por un proceso que se llama especiación. Esa especie aparece, dura un cierto tiempo y luego desaparece. Y pues eso puede ir desde un par de millones de años hasta cientos de millones de años. Entonces, que las especies se extingan, que la biodiversidad desaparezca, es un proceso normal, natural, antes mismo de que el hombre apareciera. La historia de nuestro planeta ha vivido 5 grandes extinciones en masa. Seguramente alguna vez han oído hablar de la más conocida de todas, que fue la que terminó con los dinosaurios, o con la mayoría de ellos, no todos. Porque para aquellos que no lo saben, si todos los dinosaurios hubieran desaparecido, no habría pájaros hoy en día. Los pájaros, las aves, son descendientes directos de los pocos dinosaurios que sobrevivieron a lo que se cree fue la caída de un meteorito. Esa se cree, hasta la evidencia que existe hoy en día dice que una caída de un meteorito que generó actividad volcánica, actividad tectónica muy fuerte, acabó con la mayoría de los dinosaurios y los pocos sobrevivientes dieron origen luego a las aves. Y así, al igual que esta de hace 65 millones de años que acabó con la mayoría de los dinosaurios, ocurrieron otras 4 antes. Entonces, la más reciente gran extinción en masa ocurrió hace 65 millones de años. Luego ocurrieron otras aún más fuertes. Hay una que ocurrió hace 280 millones de años que se conoce como la Gran Matanza, en términos científicos, la Gran Matanza. Esa acabó, se estima, con el 95% de la biodiversidad del planeta. También se cree que hubo un meteorito de por medio, actividad volcánica, incapacidad, al haber actividad volcánica hubo una cobertura de polvo y de materia orgánica y de materia en suspensión en el aire que evitó que la luz del sol pasara, etc. Pero bueno, esa no es la charla de hoy. Simplemente es para decirles que las especies desaparezcan, que la biodiversidad desaparezca es normal. Lo que no es normal es la velocidad a la cual está sucediendo. Como les dije, estamos hablando de 100 a 1000 veces más rápido. Y esto es como consecuencia de nuestras actividades. Entonces, la idea de este paper, como su título lo indica, era revisitar o reunir la información acerca de las consecuencias que tiene la pérdida de biodiversidad sobre el ser humano. Esto fue un paper publicado en la revista Nature en junio del 2012. Para esa época yo era postdoc, estudiante postdoc. Yo ya había terminado mi doctorado en el sur de Francia, en Montpellier, en 2010, doctorado en ecología y biología evolutiva. Y estaba yo trabajando de regreso en Colombia. Yo soy colombiano de origen y regresé a Colombia a trabajar en mi universidad donde me gradué de biólogo
regresé a trabajar como profesor visitante y postdoc, y allí me surgió la posibilidad de irme a hacer un postdoc a Michigan, en los Estados Unidos, en una pequeña ciudad estudiantil que se llama Ann Arbor. Allí estaba el gurú o la persona más reconocida en el tema de biodiversidad y funcionamiento de ecosistemas, que se llama Bradley Cardinale, que es el primer autor de este paper. Y entonces yo para esa época era postdoc. Y luego, ya ahorita más adelante, les contaré cuál fue mi rol dentro del paper. Se van a dar cuenta que fue esclavitud en su máxima expresión, ¿correcto? Entonces yo era, al igual que otra compañera mía que era postdoc, y yo éramos los más junior del grupo de coautores, y fue a nosotros dos los que nos tocó hacer el trabajo sucio para el paper. Pero bueno, valió la pena. Es un poco de contexto. Antes de hablar del paper como tal, quisiera darles un poco el contexto de dónde viene esta problemática. Entonces, como ya les mencioné, la pérdida de biodiversidad es una crisis ambiental mayor y que ya viene sucediendo desde hace más o menos 60, 70 años. Pero fue en los 90, sobre todo, en donde los científicos y la comunidad científica en general empezó a preguntarse sobre qué tan grave era finalmente este problema. Y esto generó un eco a nivel mundial, no solo los científicos, sino a nivel del público en general, al punto que las Naciones Unidas, la ONU, la Organización de Naciones Unidas, decidió tomar en serio el tema. Se dio cuenta que la pérdida de biodiversidad era realmente una problemática grave y que tenía que tener un componente fuerte a nivel científico, a nivel político y a nivel de decisiones, que tenían que estar conectados esos aspectos en cuestiones de medio ambiente, de biodiversidad y de cambio climático, como algunas de las crisis ambientales que atravesamos y seguramente dos de las más graves que son biodiversidad y cambio climático. Entonces, en los 90s, esto llegó a su cúspide de atención con el Earth Summit, en español, Cumbres de la Tierra, organizadas por la ONU. La primera ocurrió en 1972 en Estocolmo, en Suecia, pero en esa, finalmente el tema de biodiversidad no era tan importante, no se habló mucho de ello. Fue en el 92, en la de Río de Janeiro, en Brasil, en donde ya efectivamente se generó un grupo de trabajo dedicado exclusivamente al tema biodiversidad. Había otro grupo dedicado al tema cambio climático, pero este es el tema biodiversidad. Y estos Earth Summits o Cumbres de la Tierra se han venido organizando cada 10 años. Esto se los digo porque este paper de 2012 tenía como objetivo responder a una invitación que le hizo la revista Nature a mi jefe de la época, Bradley Cardinale, pidiéndole que para celebrar los 20 años del Summit de Río de Janeiro deberíamos escribir un paper sobre el estado actual de la biodiversidad y el impacto que eso podría tener sobre la humanidad. Durante esa cumbre de Río del 92, y el paper buscaba celebrar de alguna forma los 20 años de esa cumbre, se decidieron varias cosas importantes en el tema de diversidad biológica y en el tema de cambio climático. Por ejemplo, se creó el Convenio sobre la Diversidad Biológica, por sus siglas CBD en inglés, Convention on Biological Diversity, y al mismo tiempo se creó la Convención Marcos sobre el Cambio Climático, que llegaría luego ya a desembocar en el Protocolo de Kioto, que seguramente todos ustedes han oído hablar. Ese protocolo se firmó en Japón, en Kioto, en el 97 y tenía como objetivo focalizarse en mitigar, corregir y estudiar, comprender mejor el cambio climático. Entonces se generaron esas dos líneas de interés en paralelo. Por un lado el cambio climático, por otro lado la parte de diversidad biológica. En la parte cambio climático, que desde el comienzo fue la que más fuerza tomó y la que más llamó la atención del público y de los científicos, se tomaron diferentes decisiones. Por ejemplo, se creó algo muy famoso que es el IPCC, por sus siglas en inglés, que es el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, creado unos años antes de la convención, pero allí tomó mucha más fuerza. Se les dijo, ustedes miembros del IPCC, del panel, son los responsables de hacerse cargo de esta temática, de hacerle seguimiento y de garantizar que el desarrollo de los diferentes países a nivel mundial estuviera dentro de un marco que respetara el cambio climático. Evitar, por ejemplo, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, que es el principal
objetivo del protocolo de Kioto, luego 9 años más adelante. Entonces, por un lado estaba todo lo que es cambio climático y por otro lado diversidad biológica. Y para hacerle seguimiento, se generaron muchas herramientas, muchos grupos de trabajo, de investigación, y una de ellas, las más conocidas, son las COP. Seguramente han oído hablar de la COP15, COP20, que cada año hay una COP. La más reciente, que se iba a llevar a cabo ahorita en mayo, era la COP26, ha sido pospuesta por cuestiones obvias relacionadas con el coronavirus. Hay que tener en cuenta que estas son conferencias en donde se reúnen hasta 20.000 personas expertas en temas de cambio climático y de biodiversidad y se sientan durante una semana a hablar, etc. La mayoría del tiempo es poco productivo, pero algunas veces salen cositas interesantes. Y lo mismo los cuerpos subsidiarios, que son los SBs. Ya vamos en el SB 52. Entonces, todo esto son para darles como una idea de cómo es el seguimiento que se le hacen a estas dos problemáticas del cambio climático y de la pérdida de biodiversidad. Y todo esto llevó en 2005 a la publicación de un reporte grueso como de 300 páginas que se llama la evaluación de los ecosistemas del milenio. En inglés, el Millennium Ecosystem Assessment en 2005, y lo que ven allí son 3 carátulas de diferentes capítulos. Entonces, fíjense que siempre en estos reportes el hombre siempre es el actor principal. Entonces, Ecosystems and Human Well-being. ¿Cómo se relaciona el bienestar del humano con los ecosistemas? Entonces, están diferentes capítulos, los escenarios, las respuestas políticas, las evaluaciones multiescala, etc. Y todo esto, si ustedes visitan la página del Millennium Ecosystem Assessment, lo pueden descargar en PDF. Es denso, es pesado, pero tiene unas secciones que se llaman resúmenes de políticas. Y esa es una parte súper interesante de leer porque es resumido y de forma concreta se expone las decisiones que se han tomado o que se deberían tomar relacionadas con estos temas. Entonces estamos en 2005 donde se publica este Ecosystem Assessment, que es un texto bastante denso, bastante extenso, y en donde particularmente el tema de cómo la biodiversidad afecta al funcionamiento de los ecosistemas estaba explorado de forma opinión de expertos. Es decir, que no existía la data o no se había recogido la data que permitiera conectar cómo la pérdida de biodiversidad estaba relacionada con los servicios ecosistémicos o con el funcionamiento de los ecosistemas. Estaba basado en una opinión de expertos. Se le preguntaba a los expertos, diferentes expertos del tema, ¿usted cómo piensa que afectaría? Y ellos respondían de esta forma o de otra. No había un estudio cuantitativo. Lo que sí sirvió ese Ecosystem Assessment fue para responder a estas preguntas. Primero, para definir lo que es la biodiversidad. Porque biodiversidad no es solo el número de especies. ¿Cuántas especies hay? 20, 50, 60 en un determinado sitio. ¿O cuántas especies hay en el planeta? 10 millones, 1 millón, 50 millones. Ni siquiera se sabe. Pero sí se sabe que la biodiversidad tiene diferentes escalas. Está la escala, como ya les dije, de especie. ¿Cuántas especies hay? Pero está la escala también genética. El componente genético de la biodiversidad es supremamente importante para permitirle a las especies adaptarse, responder al cambio, entre otros. Y al mismo tiempo también se incluyó el componente ecosistemas dentro de la biodiversidad. Por ejemplo, en el Perú tenemos los ecosistemas glaciares, el ecosistema costero, el ecosistema amazónico, el ecosistema de bosque seco, el ecosistema de páramo. Todos esos son ecosistemas que también hacen parte de la biodiversidad. Entonces se definieron esas diferentes escalas. Se definieron tendencias y lamentablemente en este caso todas las tendencias mostraban a una pérdida de biodiversidad. Se estaba perdiendo diversidad genética, o se sigue perdiendo diversidad genética, diversidad de especies o taxonómica, como se llama, o diversidad de ecosistemas. Todos los componentes de la biodiversidad se están viendo reducidos por culpa de nuestras actividades. ¿Cuáles son las causas? También se definieron. Se definieron que según el ecosistema las causas cambian, pero tal vez las más famosas pueden ser el cambio climático, está la sobreexplotación, está la introducción de especies invasivas, lo creamos o no, el hecho de que nosotros nos divirtamos a distribuir especies de un sitio al otro, a veces accidentalmente,
tiene consecuencias enormes sobre la biodiversidad. Un barco sin querer que desembarca en Australia y que dentro de su mercancía lleva ratas sin darse cuenta, esas ratas van a llegar a Australia, van a tener un efecto sobre el ecosistema súper fuerte. En muchos casos, muchas aves que habitaban en islas de Polinesia desaparecieron completamente por culpa de las ratas, los roedores que llegaban dentro de los barcos que conquistaban o que colonizaban por primera vez esas islas. Esas ratas llegan a la isla, se empiezan a alimentar de los huevos de las aves y de los polluelos y terminan haciendo desaparecer completamente las especies. Entonces hay diferentes causas. Pero lo que quería investigar este paper o la petición que se le hizo a mi jefe y al equipo de trabajo era sobre las consecuencias. Y por eso aparece allí en rojo dentro de estos componentes de la biodiversidad. Entonces, ¿qué son las consecuencias? Es entender qué pasa con la pérdida de biodiversidad. Porque mucha gente puede decirse, bueno, se está perdiendo la biodiversidad, ¿y qué? Aparte de perder algunas aves, algunos reptiles, ¿qué más? ¿Qué más pasa? ¿Por qué es tan grave finalmente perder biodiversidad? Entonces, en los años 90, los diferentes grupos de investigación alrededor del mundo empezaron a trabajar sobre esto y se dijeron, hay tres formas de hacerlo. Nos sentamos frente a un computador y al igual que cualquier otra temática en ecología o en ciencias ambientales, que uno lo puede hacer mediante simulaciones de computador, aquí se hacen simulaciones de cómo el declive en la biodiversidad afecta el funcionamiento de los sistemas ecológicos. Esa es una forma. La segunda forma es por medio de observaciones. Te vas a un bosque y así como hicieron los naturalistas durante el siglo XVII o XVIII, te vas a un bosque, mides, aquí hay más diversidad, aquí hay menos, este funciona más, y empiezas a sacar conclusiones de tus observaciones. Y por último está el componente experimental. Ambos ofrecen diferentes beneficios y desventajas. La parte observacional o basada en observaciones es cercana a la realidad. Tú estás entendiendo lo que pasa en un sistema natural tal como salvaje como se ve afuera, pero no tienes un poder de entendimiento porque muchos factores al mismo tiempo están afectando el sistema. Si tú quieres saber realmente cuál es el efecto de la biodiversidad y te vas a un bosque y mides una parcela y mides otra y dices, aquí hay 10 especies, aquí hay 50 y esta funciona mejor, puede ser que el efecto sea porque el clima es diferente o porque hay un parásito presente o porque hubo una intervención humana o porque hay más sol, menos lluvia. Entonces hay una cantidad de factores que no permiten entender bien mecanísticamente, funcionalmente, cuál es el efecto de la biodiversidad. Entonces para eso es necesario hacer experimentos. Los experimentos son artificiales, son simplificaciones extremas de lo que sucede en la naturaleza, pero es la única forma de acceder a los mecanismos. Entonces, las dos visiones se tienen que complementar. Están las observaciones muy cerca de la naturaleza, pero poco entendibles mecanísticamente, y están los experimentos muy replicables, fáciles de entender, pero muy alejados de la realidad. Entonces, por eso se mezclan las dos. Y las simulaciones es simplemente una forma de retroalimentar y de validar algunas hipótesis. Ya sea por experimentos, por observaciones o por observaciones, simulaciones, experimentos, la mecánica o la metodología es muy sencilla y es lo que les presento aquí en esta diapositiva. Ustedes lo que quieren hacer es generar un gradiente de biodiversidad. Ustedes quieren generar unidades de estudio con diferente diversidad. Con 1, 2, 5, 10, 20 especies, con diversidad genética 1, 4, 20, así. Generar un gradiente de diversidad, cualquiera que sea el organismo, cualquiera que sea la escala que ustedes quieran, y luego quieren a cada una de esas unidades con diferente diversidad, por ejemplo, una parcela con 10 especies, otra parcela con 50, otra parcela con 1000, ustedes van a coger cada una de esas parcelas y van a medir algo, la variable Y. Ustedes van a medir, por ejemplo, cuánta biomasa se produce. Ustedes van a medir cuántas frutas produce una parcela. Van a medir cuántos predadores son capaces de vivir. Cualquier variable que ustedes quieran la van a llamar variable Y. Y con eso, al ustedes construir este grafiquito con biodiversidad en el eje
de las abscisas en el eje X y con variable Y, ustedes ya pueden saber cuál es el efecto de la biodiversidad sobre esa variable. En este caso tenemos un ejemplo de una relación positiva. Cada una de esas unidades de trabajo, que son esos círculos en azul, tienen un número de especies, aquí 1 o 2 y luego 4 u 8. Y en cada una de ellas ustedes miden esa variable y luego van a trazar un gráfico que les va a dar, para cada nivel de biodiversidad van a tener una variable Y, trazan el gráfico y en este caso la tendencia, que es la línea roja, les indica que a mayor biodiversidad, mayor variable Y. Entonces, en este caso, se dice que hay un efecto positivo de la biodiversidad sobre esa variable Y. Entre más biodiversidad tengo, más importante es esa variable Y, que en muchos casos es una cosa buena y que sirve como un argumento para proteger la biodiversidad. Si yo tengo este resultado y digo, ¿cuáles son las consecuencias de perder biodiversidad? Pues vas a perder variable Y. Y si esa variable Y es el funcionamiento del ecosistema, vas a perder ese funcionamiento. Pero hay otra posibilidad, que la relación sea negativa. Es decir, que entre más biodiversidad uno tenga, menor sea la variable Y. También es posible tenerlo. Como también es posible que no haya relación, que no haya ningún tipo de efecto de la biodiversidad sobre la variable Y. Entonces, los tres escenarios, el positivo, el negativo y el nulo o neutro, son posibles. Y todo eso sale entonces de experimentos, de millones, no millones, miles de experimentos que se han realizado y miles de simulaciones de computador que se han realizado y miles de observaciones que cada una, con sus características particulares, ha buscado si la curva es positiva, negativa o neutra. Muchas veces también la curva es unimodal, como una joroba de camello, o invertida. Eso es un poco más compleja, pero eso es para simplificar. Entonces, ese interés por los efectos de la biodiversidad generaron un campo de investigación propio, que es lo que se conoce como el Biodiversity Ecosystem Functioning, en las siglas BIF. Y cuando hablamos en inglés de ese tema decimos BIF, aunque le falta una E para sería BEF, pero bueno, en inglés decimos BIF para referirnos a biodiversidad y ecosystem functioning, que es esa rama de la ecología que se interesa en entender las consecuencias de la pérdida de biodiversidad sobre el funcionamiento. ¿Qué es funcionamiento? Cualquier función que hacen esos ecosistemas o esos grupos de organismos de forma natural. Por ahora, fíjense que el hombre no interviene. No le estamos dando ningún interés antrópico, nada. Simplemente un lago, ¿cuánta clorofila produce? Tanto. Eso es una función del lago naturalmente, no con un fin para el hombre. ¿Cuánto un páramo es capaz de purificar en agua que viene de un glaciar? Esa es una variable Y que el páramo hace sin que el hombre intervenga y sin un fin de aprovechamiento por parte del hombre. ¿Cuántos peces es capaz de producir un lago en particular? Esa es la variable Y del lago, sin nada que ver con el ser humano. Pero dentro de su afán de meter al hombre dentro de la ecuación, entonces aparece el concepto de servicios ecosistémicos. Y ahí aparece la rama entonces que se llama el campo Biodiversity Ecosystem Services, BES, que hace referencia a todos los beneficios, bienes materiales y beneficios X que el hombre, la humanidad, pueda sacar de la biodiversidad, de los servicios ecosistémicos. Entonces, en este caso, es utilizar las funciones de un ecosistema natural para beneficio nuestro, que es lo que hacemos todos los días cuando explotamos los campos agrícolas, cuando explotamos los ríos para sacarles el agua, cuando explotamos el océano para sacar peces, cuando explotamos una minería, nuestro suelo para sacar minerales. Entonces, todos esos beneficios que sacamos nosotros humanos del medio ambiente, de los sistemas ecológicos, lo llamamos servicios ecosistémicos. Y aquí queríamos ver si la biodiversidad tenía un efecto sobre ese aprovisionamiento en servicios ecosistémicos, es decir, sobre lo que el provecho que el hombre saca de los servicios ecosistémicos. Y esos servicios tienen diferentes categorías, que es lo que podemos ver acá. Está la categoría de soporte. Hay 4 categorías de servicios ecosistémicos. Están los de soporte, en inglés supporting, que tiene, por ejemplo, la comida, el abastecimiento en comida, frutas, verduras, vegetales, raíces, etc. Formación del suelo, fotosíntesis, biodiversidad, etc.
Está la categoría aprovisionamiento o provisioning en inglés, por ejemplo, en peces, en agua potable, en madera, en polinización. Porque acuérdense, polinización es un ejemplo que a mí me encanta de servicio ecosistémico. La polinización desde el punto de vista biológico no es otra cosa que la reproducción de las plantas por medio de un insecto o de un ave o de un mamífero, en la mayoría de muchos murciélagos, pero también otros mamíferos. Polinización es reproducción de las plantas. Imagínense donde desaparecieran los polinizadores. Es decir, no habría alimentos para nosotros, ni para nadie. Porque las plantas, que son las que producen frutos, raíces, etc., necesitan polinizarse para reproducirse. Y muchas de ellas necesitan un polinizador. Hay algunas que no requieren, hay unas que con el viento lo hacen o por el agua, pero muchas, la mayoría, requieren de un polinizador. Entonces es un servicio que nos presta la naturaleza a nosotros humanos y que nos permite explotarla sacándole los recursos. La tercera categoría están los servicios de regulación. Por ejemplo, el control de inundaciones, el control de temperatura, la purificación del agua, la acumulación de CO2, de carbono. Eso es un servicio de regulación que los bosques, que los océanos producen y que evitan que la Tierra se caliente más, porque estamos produciendo toneladas y toneladas de CO2, liberando CO2 al aire. Si no existieran los océanos con su fitoplancton y los bosques con sus árboles, no habría forma de que se captara ese CO2 y se secuestrara en materia orgánica. Y por último están los servicios culturales, que son un poco más abstractos. Está, por ejemplo, el beneficio estético. Lo bonito que es ir por un parque natural y ver toda la diversidad de aves y de mamíferos. Está la recreación, la educación. Entonces, 4 categorías de servicios ecosistémicos. Y este paper está incluido dentro de un volumen especial de la revista Nature, que es la carátula que ven allí, en donde, como dice debajo, dice primero Nature, el nombre de la revista, y luego dice Second Chance for the Planet, y justo debajo, no sé si alcanzan a ver, dice Can the Rio Earth Summit reverse 20 years of failure? Entonces, celebrando 20 años del Summit de Río, perdón, 20 años en donde no pasó nada, en donde básicamente se habló mucho, se prometieron miles de cosas, se dijo que se iban a solucionar, pero no se lo solucionaron. Entonces, ¿será que 20 años después podemos encontrar soluciones? Y este artículo hacía parte entonces de ese número especial. Ahora sí hablamos del paper. Entonces, el paper, esta revisión bibliográfica, viene inspirada no solo de la invitación que le hizo Nature a mi jefe, sino de un artículo anterior, publicado en 2005, que es el que ven allí en la parte superior, que es Efectos de la biodiversidad en el funcionamiento de los ecosistemas, un consenso del conocimiento actual. Entonces, publicado en 2005, para esa época mi jefe era apenas un estudiante de doctorado, no hacía parte de ese grupo de expertos. Y entonces, en este caso, 7 años después, 2012, se nos pidió que hiciéramos este paper que aparece en la parte inferior. Como ya les dije, publicado en Nature en 2012 con Bradley Cardinale como primer autor. Él era mi jefe, mi director de postdoc cuando yo estaba en Ann Arbor. Y ahí al final, casi en la primera línea de coautores aparezco yo y aparece otra persona, esto es Patrick Benail, y justo al lado aparece Anita Narwani. Éramos los 2 postdocs de la época. Todos los demás ya eran investigadores avanzados, senior, y que no tenían el tiempo de hacer lo que nos pidieron a nosotros que hiciéramos. Eso ya lo van a entender ahorita más adelante. Entonces, ese paper tiene 2 partes. Para aquellos que lo leyeron o que lo ojearon, van a darse cuenta que tiene 2 partes. Una parte relacionada con la parte BIF, es decir, biodiversidad y funcionamiento, que es lo que llamo aquí 6 generalidades acerca de BIF, en donde en esta parte el paper simplemente se limita a resumir lo que ya se sabía en el campo del BIF, o de Biodiversity Ecosystem Function. Y aquí está un resumen de las 6 generalidades. La primera de ellas es que hay un efecto positivo de la biodiversidad, pero ojo, es un efecto positivo general, más no universal. Y es lo que vemos en el gráfico,
Fíjense que en el gráfico que está ahí debajito aparece nuevamente en el eje X biodiversidad biológica, ya sea a nivel de genes, especies o de rasgos funcionales, y en el eje Y, en este caso, no es la variable Y, sino función ecosistémica. Y la primera conclusión es que en general el efecto de la biodiversidad es positivo. Fíjense que tiene una curva como que va ascendiendo pero que satura. Entonces, el efecto positivo es la primera generalidad. El segundo es que los sistemas más diversos son en general más estables a nivel temporal, en el tiempo. A ustedes les interesa una variable X, por ejemplo, la producción de biomasa de un bosque. ¿Cuánta madera es capaz de producir un bosque? Y lo quieren medir a lo largo del tiempo. Y a lo largo de ese tiempo puede haber incendios, puede haber inundaciones, puede haber viento y caída de árboles. En general, en ese periodo de tiempo, a lo largo del tiempo, la producción de esa función de biomasa es más estable si hay más especies de árboles presentes en el bosque. Esa es la segunda conclusión. Tercera conclusión, que ese efecto no es lineal, y eso lo vemos en la gráfica que está en el punto 1. Fíjense que la relación, a pesar de ser positiva, no es positiva lineal creciente, sino que es al comienzo crece linealmente y luego satura y luego ya se vuelve casi plana. Entonces no es un efecto lineal, sino más bien un efecto asintótico, que satura a partir de cierto nivel de biodiversidad. Cuarto punto, generalidades sobre BIF, es que existen dos mecanismos para explicar esa relación. No voy a entrar en los detalles, pero básicamente son, a medida que entre más diversidad uno tiene, más tiene la probabilidad de incluir una especie que sea muy productiva. Y la segunda es que entre más especies uno tenga o más diversidad tiene, mayor complementariedad entre ellas. Por lo tanto, mayor funcionalidad. Quinto punto, que los efectos de esa biodiversidad a diferentes niveles tróficos son más fuertes. Es decir, que si nos limitamos a un solo nivel trófico, por ejemplo, solo las plantas, el efecto de la biodiversidad no es tan fuerte como si nos interesáramos a varios niveles tróficos, es decir, plantas, herbívoros o consumidores primeros y consumidores secundarios o carnívoros. Entre más complejo sea el sistema ecológico, más fuerte será ese efecto de la biodiversidad. Y por último, el sexto punto es que la gran importancia de la diversidad de rasgos funcionales. Porque resulta que las especies, esa noción que nosotros humanos nos inventamos de especies, no es otra forma que empaquetar a nuestro parecer a las especies. Esta especie pertenece este organismo pertenece a esta especie o a esta otra. Pero resulta que las especies son realmente un paquete de rasgos, un paquete de funciones, y esa realmente es la diversidad que importa. Las especies o la diversidad importa porque cada componente de la biodiversidad cumple una función diferente. Y es esa medida de biodiversidad, la funcional, la que más importa a la hora de medir sus efectos en el ecosistema. Entonces aquí ya llega la parte de revisión en el tema BES, Biodiversity and Ecosystem Services. Ahí aparece una foto mía mucho más joven, cuando tenía hace 8 años, y ahí está debajo Anita Nalwani, la otra postdoc. Entonces, entre ella y yo, pues cuando les contaba hace un rato que éramos los esclavos de todos estos investigadores, ella y yo tuvimos en 10 días que leernos 1.700 papers. 1.700 artículos. Primero había que buscar los artículos. Entonces, lo que hicimos fue hacer una búsqueda bibliográfica utilizando diferentes herramientas que existen en Internet y utilizando palabras claves. Llegamos a 1.700 papers que parecían relevantes para esta revisión. Y luego a esos 1.700 papers tuvimos que leer el título y el abstract, el resumen. Y de esos 1.700, más o menos 400 pasaron el primer corte. Es decir, que cumplían con ciertos requisitos para que los leyéramos de forma completa. Entonces, cuando dije que leímos 1.700 papers, no los leímos completos. Leímos los resúmenes y los títulos, y de esos 1.700, 400 sí los tuvimos que leer completos. Entonces, más o menos 200 ella y 200 yo, en cuestión de 10 días, porque la revista nos dijo, quieren escribir este paper, tienen 15 días para hacerlo.
Entonces, los primeros días fueron de preparación, de sentarnos con todos esos coautores a decidir cómo hacer. Y cuando ya se pasaron 5 días, bueno, nos quedan 10, hay que hacer esto. 400 papers y sacar información relevante. ¿Y cuál es la información que nosotros buscábamos en el paper? Es lo que está representado allí por esos dibujitos. Tenemos un dibujito, un primer dibujito donde aparece una flor y diferentes insectos alrededor. Entonces, esos insectos representan los polinizadores de una planta, ¿correcto? Y fíjese que para la izquierda dice yes y a la derecha dice no. Entonces, nosotros queríamos ejemplos en donde un sistema, en este caso con 4 polinizadores, que es la parte superior, fuese comparado con la parte inferior izquierda, es decir, un sistema con menos polinizadores que el de arriba. Entonces, por eso dice yes. Ese ejemplo sí nos servía. Lo que no nos servía era el ejemplo de la derecha, es decir, una flor con 4 polinizadores comparada frente a una flor sin polinizadores. Porque nosotros lo que queríamos es saber si perder 1, 2, 3 o 4 especies tenía un efecto. No nos interesaba saber si tener o no tener funcionaba, era tener más o tener menos. Entonces, esos estudios que comparaban no diversidad frente a diversidad, los quitábamos, no nos servían. Lo mismo con el panel de la derecha, con el bosque. Teníamos un bosque con, en este caso, 4 especies de árboles y sí nos servía si comparaba el bosque de 4 especies contra un bosque de una especie. Ese sí nos servía. Lo que no nos servía era un bosque con 4 especies contra un bosque sin árboles. Eso no nos servía. Entonces también los descartábamos. Entonces imagínense leerse 400 papers y buscar en cada uno de ellos esta información. Y luego a cada uno de los ejemplos que encontrábamos en los papers ponerles el tipo de efecto que los autores habían ellos mismos decidido. Nosotros no tomábamos partido sobre la decisión de los autores, ni poníamos en duda lo que los autores habían dicho. Si el autor decía el efecto es positivo, nosotros lo anotábamos en la tablita, en la megatabla Excel que teníamos, positivo. Si los autores decían que era negativo, negativo. Si los autores decían que era nulo, nulo. Acuérdense, estoy hablando de esto. Entonces, si este efecto era positivo, lo anotábamos como un positivo. Si era así, como un negativo. Si era así, como un neutro. Entonces, a eso me refiero aquí cuando poníamos extracción de la información, efecto positivo, neutro o negativo. Luego, organizar toda la data y luego análisis de las tendencias. Y con eso llegamos a esta famosa tabla que está en el paper, que es como la tabla resumen de todo ese trabajo. Allí ustedes encuentran diferentes columnas y diferentes líneas. Las diferentes columnas representan diferentes variables y las diferentes líneas representan diferentes servicios ecosistémicos. Nosotros nos focalizamos únicamente en 2 categorías, que son la de provisioning, la de provisionamiento, y la de regulación, regulating. Y obviamente dependíamos de si encontrábamos la información o no. Nosotros teníamos una lista completa de servicios ecosistémicos que queríamos mapear, pero de todos esos servicios, por ejemplo, en el caso de provisioning, solo aparecieron esos 4. Para los demás, no encontramos ni un solo paper que hablara sobre ello. Para el caso de regulación, encontramos 5 servicios ecosistémicos, no encontramos más. Y resumimos toda esa información en esta tabla. Entonces, este es el resultado principal del paper, esta tablita. Y fíjense en la parte de los colores, de las flechitas de los colores. Allí tienen las flechitas verdes, flechitas amarillas o flechitas rojas. Las flechas verdes representan, fíjense que hay 2 columnas con flechas. Está la columna que dice predicted, es decir, la predicción de la relación según la literatura, según lo que los expertos decían en papers anteriores, y lo que encontramos nosotros en esa revisión de artículos que hicimos. Entonces, fíjense que hay muchos casos donde hay verde de ambos lados. Quiere decir que la predicción decía tal cosa y los datos que nosotros encontramos validaban esa predicción. Entonces, todo eso es lo que aparece en verde. Lo que aparece en amarillo es cuando la predicción decía una cosa. Por ejemplo, fíjense en la segunda línea. Aparece una cruz, una flecha amarilla que va hacia arriba. Y luego en el resultado, fíjense que hay una cruz, una flecha, perdón, que va hacia arriba y una que va hacia abajo. Quiere decir que la información estaba un poco mezclada. No era claro, a partir de los datos que nosotros encontramos, si la relación era positiva o no. Eso es lo amarillo. Y por último está lo rojo, en donde definitivamente lo que nosotros encontramos, es decir, la última columna en la parte
lo que los datos dicen no correspondía a lo que decía la predicción. Entonces, fíjense que en los 3 casos donde hay rojo, aparece la flecha hacia arriba o hacia abajo, y en la columna de los datos dice 0. Entonces, quiere decir que la predicción, por ejemplo, en uno de los casos decía que la predicción era un efecto negativo, pero los datos muestran que no había defecto. En la siguiente, el efecto era positivo, pero no había efecto en los datos. La predicción en el tercero era que era positivo, pero no había efecto. Entonces, esos son los datos del paper. Y aquí están las 4 generalidades de los resultados que obtuvimos. Entonces, primero, hay un efecto positivo consistente de la biodiversidad en algunos servicios ecosistémicos. Es todo lo que aparece en verde. Por ejemplo, a nivel de fisheries, a nivel de pesca, de los stocks de peces. Lo que medimos, el servicio ecosistémico que medimos fue la estabilidad de la producción de peces. El animal que provee ese servicio es el pez. La medida de biodiversidad era el número de especies. La columna que dice PS representa si los datos provienen de nuestra investigación de análisis de datos o de una publicación anterior. En el caso de PS es Primary Search, es decir, lo que nosotros buscamos. DS representa Data Synthesis, es decir, un paper anterior donde ya habían hecho un resumen. Entonces, en el caso de los peces, la primera línea dice que los estudios son observación, es decir, que los estudios se hicieron en el campo y se midieron diferentes stocks de peces y se midió la diversidad de especies para ver cuál era más estable a lo largo del tiempo. Encontramos 8 datos para esa variable y la tendencia es, en ambos casos, positiva. Es decir, que la predicción dice que entre más especies de peces uno tiene, más el stock de peces va a ser estable a nivel del tiempo, y los datos que nosotros encontramos confirman eso. Lo mismo para la producción de madera, es la segunda línea. Entonces, ¿cuál es el servicio? La madera, la producción de madera. ¿Quién lo produce? Las plantas. ¿Cuál es la diversidad que medimos? Que midieron la riqueza de especies. Esto lo hicieron mediante experimentos y hay 53 datos que muestran que entre más diversa sea la comunidad de árboles, mayor producción de madera hay. ¿Correcto? Entonces es el primer grupo. Algunos servicios ecosistémicos en donde los datos confirman la predicción y muchos de ellos una relación positiva. Segunda generalidad, encontramos también alguna evidencia de efectos mezclados para algunos servicios ecosistémicos. Y eso es lo que aparece en amarillo. Aquí está el ejemplo de la polinización, hecha por los insectos, medida en el número de especies, PS, Primary Search, los resultados que nosotros obtuvimos mediante observaciones, y 7 datos que muestran que el resultado obtenido no corresponde a lo que se esperaba. La predicción era que entre más especies de insectos uno tiene, mayor la polinización. Los resultados hasta esa fecha, hasta 2012, mostraban que había estudios que mostraban positivo y estudios que mostraban negativo. Entonces no era concluyente. Tercer efecto, tercera generalidad, efectos no esperados en algunos servicios ecosistémicos. En este caso, el agua. El servicio ecosistémico es la purificación del agua. Múltiples organismos intervienen, plantas, microorganismos, microinvertebrados. Y en ese caso, la predicción era a un efecto positivo y nosotros no encontramos la relación. Y por último, el punto 4, y es tal vez el más importante de todos los resultados, es que para muchos servicios ecosistémicos simplemente no hay estudios. No tenemos la menor idea si la biodiversidad es importante para esos servicios ecosistémicos. Y ese es el punto tal vez más importante del paper. Entonces, ¿qué se debe hacer una vez que se obtuvieron esos datos? Se debe, primero que todo, entender mejor la conexión entre las funciones, es decir, BIES y los servicios, porque recuerden, los servicios ecosistémicos no aparecieron o no tienen, su función principal no es proveernos a nosotros con servicios, no es proveernos a nosotros con alimento o con materia prima o con agua. Ellos cumplen una función, su función biológica de base, que les permite reproducirse, mantenerse, y nosotros, seres humanos, hemos explotado eso y nos aprovechamos mediante los servicios ecosistémicos. Entonces hay que mejor entender esa conexión entre los dos para poder realmente evaluar si la biodiversidad es buena tanto para las funciones como para los servicios.
¿Ok? Segundo, es que debemos utilizar escenarios más realistas de complejidad y sinergias entre las diferentes funciones. Mucho de lo que yo les conté de este paper o de lo que les he hablado está súper simplificado. Es una función con un tipo de organismo y no se ve la foto general, no se ve todo el full picture de todas las especies trabajando juntas la una al lado de la otra, todas las funciones que ellas puedan cumplir. Entonces, falta complejidad y faltan las sinergias entre las especies. Tercero, se debe mejorar el poder predictivo para luego poderlo escalar al ámbito aplicado. Si yo le cuento toda esta historia a un político o a alguien, el que va a tomar las decisiones, me va a responder rápidamente, bueno, ¿y qué? ¿Y esto de qué me sirve? Muy bonito, lo publicó en Nature, muy bonito, leyeron 1700 papers, ¿y a mí de qué me sirve? Póngamelo en términos concretos, dígame qué tengo que hacer. Dígame cómo evito la catástrofe que está sucediendo en este momento. Y en eso, lamentablemente, los investigadores de esto tenemos muchos problemas en comunicar eso. ¿Por qué? Porque el resultado no es como blanco y negro. No es como en matemáticas, en física, que el resultado es un resultado exacto. Estas son ciencias naturales en donde muchas cosas depende de. Entonces, una persona que quiere invertir o que está decidida a salvar una especie dice, ¿dónde invierto $1.000.000? Y la respuesta que yo le puedo dar es, depende. ¿Depende de qué? Depende de A, de B, de C. Entonces, por la complejidad de la temática, es una temática difícil de llevar al ámbito aplicado. Pero necesitamos mejorar, necesitamos trabajar en eso. Y eso pasa por la mejor predicción. Pasa por poder decir qué va a pasar si seguimos perdiendo especies. Vamos a llegar a un punto en donde a partir de allí ya es irreversible, ya perdimos demasiadas especies y el sistema va a colapsar. O poder decir, si perdemos a esa especie, si tenemos que decidir de las 100 especies que hay en un X lugar, tenemos que salvar a 20, ¿a cuáles salvo? ¿Cuáles son esas 20 que necesito, como sea, salvar? Eso es lo que tenemos que mejorar, poder decir, estas son las 20. Por ahora nos toca decir, salve las más que pueda, pero no tenemos alguna información que diga, estas son las 20 que cumplen la función. Pero obviamente eso trae problemas éticos luego. Salvar especies porque cumplen una función que a nosotros nos conviene, porque nos proveen servicios, y dejemos a otra que no es tan bonita o que no produce tanto, dejémosla desaparecer. Entonces es súper complejo. Y todo este trabajo sirve como manera de valorizar la biodiversidad. Es decir, mediante los servicios ecosistémicos, mediante esos beneficios que el ser humano saca de la biodiversidad, es posible darle un mayor valor, darle un valor agregado. No el valor intrínseco de cuánto cuesta una tonelada de madera o cuánto cuesta, no sé, 1.000 aves particulares o una tonelada de algodón. No, es valorizarla por los servicios que provee. Y eso es muy complicado de hacer. ¿Cómo le pone uno un valor a un bosque nativo, por ejemplo? Si un campesino está, por ejemplo, en Loreto y llega una minera y le dice, o una empresa que cultiva palma de cera o que cultiva cacao o que cultiva café y le dice, señor, le doy 2.000 soles por una hectárea. Y yo como ambientalista, como protector del medio ambiente, protector de los derechos del campesino, le digo, no, su parcela cuesta mucho más que eso por todos los servicios ecosistémicos que provee, por el aire que limpia, por ser refugio para especies de aves, por ser refugio para polinizadores, por captar CO2, por purificar el agua. Tengo que podérselo cuantificar, porque si no el campesino me va a decir, usted no me está dando una cifra que me sirva a mí, yo cojo los 2.000, los 5.000 que me está dando la minería y entrego mi bosque. Entonces necesitamos poder valorizar, no necesariamente económicamente, no es necesariamente ponerle un precio, sino darle el verdadero valor a la biodiversidad. Y eso se le da ya hoy día mediante herramientas como el pago por servicios ecosistémicos. ¿Qué ha pasado 8 años después? El panorama es un poco mejor. Sí, estuvo el Summit de Río en el 92, 20 años hasta el 2012, donde no pasó mucho. Y desde el 2012 que publicamos este paper hasta el día de hoy, esta
IPBS, lo que les presento aquí, el panel, la plataforma intergubernamental de política y ciencia sobre la biodiversidad y servicios ecosistémicos ha tomado muchísima fuerza. Entonces, los invito a que visiten esa página. Ahí está el link de la página. Tienen reportes súper detallados y súper fáciles de leer y súper didácticos acerca de toda esta relación de la cual les estoy hablando. Ya han hecho muchos trabajos sobre polinización. Recuerden que yo les mostré ahorita hace un rato que en polinización no sabíamos nada. Fíjense, punto 2 aquí no se sabe mucho, solo 8 estudios. Ya aquí hay mucho más detalle. Lamentablemente la tendencia sigue siendo la misma, como lo dice aquí abajo. La pérdida de especies sigue siendo sin precedente. Cada vez se superan más récords. Así como cada vez el nivel de CO2 es cada vez más fuerte, bueno, a excepción de estas 3 semanas en donde estamos un poquito respirando aire más limpio, pero la tendencia en biodiversidad es la misma. Declive, declive, declive. Y es un campo abierto para trabajar, chicos y chicas. Entonces, a mí este tema me apasiona, es lo que siempre has hecho parte de mi investigación y los invito a que se interesen en este tema, visiten esta página, si tienen dudas, preguntas, me contactan y a mí me fascina charlar sobre esto. Entonces, cuando quieran, nos reunimos y charlamos. Gracias. Entonces, aquí veo que hay como comentarios, ahí están compartiendo, ¿correcto? Ahí está. Entonces, ahí pidieron que si... A ver, voy a intentar responder algunas preguntas. Bueno, buenas tardes, buenas tardes. Entonces, Kilder nos pregunta qué es la variable Y. Entonces, la variable Y es cualquier cosa que tú quieras medir, la que te interese. Esa variable Y puede ser, como les dije, biomasa, producción de madera, puede ser cantidad de clorofila en un lago, puede ser cantidad de frutos en una parcela de manzanas, lo que sea. Esa variable Y es cualquier cosa que tú creas que es dependiente de la biodiversidad. Entonces, tú quieres saber si la biodiversidad tiene un efecto sobre esa variable Y, haces un experimento, generas un gradiente de biodiversidad y luego mides la variable Y y te das cuenta si hay un efecto o no hay un efecto. Entonces, el link en el chat, ahí ya está copiado, ya Pedro lo copió, listo, ese es el link del IPBS. Listo, chicos, ¿tienen alguna pregunta? Si alguien quiere hacer un comentario o algo, este es el momento de hacerlo. Por el chat, ¿alguien quiere comentar algo? O ya nos queremos todos ir a relajar y a comer algo rico dentro de lo posible. Bueno, veo que no hay preguntas, chicos. Entonces, ya saben, con mucho gusto me pueden contactar para lo que necesiten, para charlar. Más adelante, Pedro, Fabricio, si quieren organizar otro Journal Club, otra charla, con mucho gusto, cuenten conmigo. Y bueno, últimas palabritas es, a ver, Camila nos pregunta si nos recomendaría una lectura del tema o una peli. Pues hay muchas lecturas. Pues digo, si te quieres divertir un rato y estoy segura que pasarías bastante horas, te recomiendo la página del IPBS. Ahí encuentras muchas cosas para entender mejor o más en detalle toda esta temática sobre la biodiversidad y los servicios ecosistémicos. Películas, hay películas documentales, no sé si conocen esas películas que hizo alguna vez el candidato presidencial Al Gore en los Estados Unidos, donde hablaba sobre una verdad que molesta, creo que se llamaba así, una verdad incómoda, donde hablaba cómo todos los procesos de producción de alimentos, de industria, no son sostenibles. Entonces hay películas así de esas, como estilo reportaje, que son muy interesantes. Marjorie nos dice que estaba leyendo Nature, pero creo que cuesta para acceder a más información, no estoy muy segura. A ver, les voy a dar un tip, chicos, ya que no son muchos aquí. Seguramente algunos de ustedes conocen esta página. No le pueden decir a nadie que se las estoy dando. ¿Conocen esto, chicos? Bueno, entonces esa página es es una página que permite acceder a muchos artículos científicos de forma gratuita. Lo único que tienen que hacer es copiar el DOI. ¿Saben lo que es el DOI de un paper? Entonces, el DOI tiene como el digital no sé qué, y es una serie de letras y números
copian eso y lo ponen en la página de SciHub y ahí les pueden descargar el PDF del paper de forma gratuita. Ya acceder al contenido completo de una revista como Nature sí hay que pagar. Pero ahorita por estar en esta cuestión del coronavirus está bastante económico. Creo que está como en $60 el año. Está bastante, pues, para lo que cuesta normalmente está bastante económico. Luis Adrián dice que está hablando de SciHub. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Estoy hablando de eso. Pedro pregunta que por qué es complicado evaluar la purificación de agua desde el punto de vista de la influencia de la biodiversidad. Eh, ¿Por qué es complicado? No, existe, por ejemplo, un paper justamente de Cardinale, del mismo autor, del mismo primer autor, que él publicó en Nature en el 2010 también, en donde él hizo un experimento con unos microinvertebrados como en unos riachuelos. Él los llevó al laboratorio y él demostró que también entre más especies tienes, mayor purificación del agua. Entonces, eso también sí se puede hacer, pero es un poquito complicado. ¿Algún libro que recomiende? Voy a traer dos que a mí me fascinan. Voy a traerlos de allí de mi biblioteca y ya se los muestro. Un segundo, ya vengo. Hola, no encontré sino uno. Este es un libro, esta es considerada como la madre de las ambientalistas. No sé si conocen este libro alguna vez, Silent Spring, Primavera Silenciosa, y el autor es Rachel Carson. Este es un libro, miren, fíjense que no es tan grande. Si lo pueden leer en inglés, se los recomiendo en inglés. Tiene 300, ¿cuántas? 300 páginas, nada más. No está tan grave. Y es un libro súper bonito sobre temas ambientales. Y además ella está, correcto, Rachel Carson, ella estaba súper adelante de su época. Este libro lo publicó, si no estoy mal, en los años 70. Vamos a ver, esta es las 60. Y está, todo lo que ella habla en este libro es de actualidad todavía. Silent Spring, Primavera Silenciosa, de Rachel Carson. ¿Listo? Bueno, chicas y chicos, les deseo un buen fin de semana de Semana Santa. No podemos salir, estamos en cuarentena todos jueves y viernes. Hay que seguir las recomendaciones de nuestro gobierno, recomendaciones, en mi opinión, correctas. Y a cuidarse, chicos. A cuidarse, chicos. Espero que ya nos veamos presencialmente próximamente en UTEC. Ya veremos qué deciden tanto Carlos como Jorge acerca de cuándo podremos regresar, cómo, bajo qué condiciones. Pero como ellos siempre lo han dicho, regresaremos cuando sea seguro regresar. No nos podemos precipitar, no nos podemos enloquecer y desesperar y decir, tenemos que irnos ya a UTEC, porque luego se nos viene un pico fuerte y no sirvió de nada todo este aislamiento. Bien. Fabricio, ¿existen simulaciones para estudiar la biodiversidad? Sí, te recomiendo, búscate este autor. Te voy a escribir aquí en el chat. David Tillman. Eh, David Tillman es el autor referencia en temas
de simulaciones para la biodiversidad, para estudiar todo esto. Con mucho gusto, a todos los que me están diciendo gracias, muchísimo gusto, descansen y nos vemos próximamente. Chao, chao.